Buenas tardes, mi nombre es Jessica Sánchez Vega, del grupo 801 de la Univer Millennium de Nezahualcóyotl, de octavo cuatrimestre. En este caso voy a hacer un producto final de la asignatura Teoría Monetaria del Comercio Internacional y Aduanas. Mi producto final se basa en las políticas monetarias en el contexto internacional. Como primer paso les voy a hablar sobre mi introducción, que más que nada en esta exposición analizaré la población de las políticas monetarias en el contexto internacional, tomando como base la teoría monetaria del comercio internacional y su implementación durante la pandemia por el COVID-19. La política monetaria es una herramienta fundamental utilizada para los bancos centrales para controlar variables económicas clave como la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio. En el entorno globalizado, estas decisiones no solo afectan a un país, sino que también tienen repercusiones a nivel internacional. Durante la pandemia, las economías enfrentaron las crisis sin precedentes, lo que obligó a los gobiernos y bancos centrales a implementar estrategias extraordinarias para estabilizar los mercados y evitar una recesión más profunda. Como fundamento de la teórica, de acuerdo con la teoría monetaria del comercio internacional, la oferta monetaria incluye con los niveles de precios de inflación. La tasa de interés afecta la inversión y el flujo de capitales. El tipo de cambio determina la competitividad internacional. En este caso, los autores como Milton Friedman sostienen que la inflación es siempre un fenómeno monetario, mientras que John Keynes enfatiza la inversión del Estado en momentos de crisis. Las estrategias durante la pandemia, como en caso de la inflación, durante la pandemia inicialmente hubo la baja de inflación por cada de la demanda, posteriormente aumentó por disrupción de cadenas de suministro. La estrategia, que es otra, esta es como que la inyección de liquidez por bancos centrales, programas de estímulo económico, que por ejemplo tenemos la Reserva Federal que implementó políticas expansivas sin precedentes. La tasa de interés, que por ejemplo son los bancos centrales, que redujeron la tasa de interés a nivel cercano a cero. Y uno de sus objetivos era incentivar el crédito, estimular el consumo y la inversión. Posteriormente, se incrementaron su tasa para controlar la inflación. El tipo de cambio, que fue durante la crisis, hubo alta voluntad que cambiaría monedas de economías emergentes de depreciación, y también tuvieron estrategias como inversiones de mercados combinarios, uso de reservas internacionales, que por ejemplo el Banco de México, en donde ajustó la tasa y utilizó mecanismos para estabilizar el peso. La otra es la comparación internacional, en donde entran las economías desarrolladas, que es el mayor estímulo monetario y la recuperación más rápida. También están las economías emergentes, que menor margen de maniobra, mayor impacto inflamatorio y combinario. En todo esto, posterior a ello, el contexto internacional es donde podríamos decir que es la ampliación de la política monetaria durante la pandemia por el COVID-19. Puede analizarse desde distintas corrientes teóricas. Por un lado, el enfoque monetarista representado por Milton sostiene que la inflación es considerada de crecimiento extensivo de la oferta monetaria, que esto se observó claramente con los bancos centrales incrementaron la liquidez para evitar la contractación económica, y lo que posteriormente contribuyó a presiones inflacionarias a nivel global. Por otro lado, la teoría de keynesiana de Young justifica la intervención del Estado en momentos de crisis durante la pandemia. Esta postura fue ampliamente adoptada, ya que los gobiernos y los bancos centrales implementaron políticas expansivas para estimular la demanda agregada. En cuanto a las estrategias específicas por mí,
Por este caso, que quiero hablarles sobre la inflación, que inicialmente se mantuvo baja debido a la caída del consumo. Sin embargo, posteriormente aumentó por problemas de cadenas de suministros y excesos de liquidez. Instituciones como la Reserva Federal implementaron programas de compra de activos para estabilizar la economía. El otro es la tasa de interés. Ahí es en donde se redujeron a niveles históricos para incentivar el crédito y la inversión. Posteriormente se incrementaron para controlar la inflación, reflejando un cambio de política monetaria expansiva y restrictiva. También el tipo de cambio, en donde observamos la voluntad especialmente de economías emergentes. En el Banco de México, por ejemplo, que utilizaron herramientas como el ajuste de tasa de interés, el mecanismo de liquidez y estabilidad del peso al frente del dólar. En conjunto, estas acciones muestran cómo la política monetaria se adapta a las condiciones económicas globales, combinando distintos enfoques teóricos para lograr estabilidad. Y en conclusión, desde mi perspectiva, la pandemia de COVID-19 dejó la evidencia de que no existe una única teoría económica suficiente para enfrentar crisis globales, sino que es necesario integrar distintos enfoques según el contexto, considerando que las políticas monetarias expansivas fueran necesarias en un inicio para evitar el colapso económico. Sin embargo, la falta de una estrategia de salida oportunidad contribuyó al aumento de inflación a nivel mundial, y esto demuestra que la importancia de que los bancos centrales actúen no solo rápido, sino que también con una visión de mediano o largo plazo. Asimismo, es evidente que las economías emergentes se enfrentarán a mayores desafíos ya que tienen menos márgenes de maniobras frente a choques externos, lo que resalta la necesidad de fortalecer sus instituciones fundamentales y financieras y mantener estabilidad macroeconómica. Finalmente, propongo que una de las futuras crisis se fomente con una mayor coordinación internacional entre bancos centrales, así como el uso de políticas monetarias más equilibradas que consideren toda la estabilidad de precios como el crecimiento económico sustentable. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.